Muy buenas noches a todos mis amigos de VidaFi. Una vez más estamos acá en el Jueves de Wellness y como podemos ver en pantalla, el tema de hoy es Parkinson. Lo extraño es que abajo dice el terrorismo dentro del cerebro o será en el intestino, y es que vamos a aprender varias cosas interesantes sobre esta enfermedad neurológica del Parkinson y cómo nuestros productos pudieran apoyar a las personas con este problema. Pues bien, sí es cierto que en los Estados Unidos solamente hoy día hay cerca de 1 millón de personas que padecen la enfermedad de Parkinson. Realmente este webinar no es solamente dirigido a las personas que conocen a alguien o tienen un familiar o pues tienen alguna persona por allí con Parkinson, sino se van a dar cuenta que se pueden utilizar lo que vamos a aprender en otro tipo de problemas neurológicos o problemas de salud en general. Pues bien, vamos a dar comienzo a este webinar y lo primero entrando así como en una introducción mientras van pues ingresando personas a este webinar, es hablar un poco sobre Robin Williams. Seguramente lo conocieron por sus películas. Una de ellas era Despertares, por ejemplo. Pat Adams, famosas películas. Robin Williams fue un comediante, actor y actor de voz también, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy. O sea, realmente fue un hombre excepcional. El 11 de agosto del 2014, Robin Williams fue encontrado muerto en su domicilio en California. Aparentemente fue suicidio por asfixia. Realmente pasaron unos años antes que se supiera qué era lo que pasaba y por qué un hombre con esa categoría y con premios y con una vida muy feliz, aparentemente, por qué se había suicidado. Hasta que el 2 de octubre del 2016 su esposa publicó en una revista médica, Neurology, una carta que se titulaba El terrorista dentro del cerebro de mi marido. Allí explica el infierno que Robin Williams tuvo que pasar por la enfermedad, por la demencia. Era una demencia a cuerpos de Lewy y los síntomas son similares a los síntomas que vemos en enfermedad de Alzheimer o en enfermedad de Parkinson. O sea, entonces, es por eso que se los traigo a la memoria, ¿no? Igualmente, también pueden recordar al actor Michael Fox de Volver al Futuro. Él montó una fundación o tiene una fundación para ayuda a personas con Parkinson y trabaja incansable con esa tarea porque él pues sufre de esta enfermedad y empezó muy temprano. Creo que a la edad de 30 años se manifestaron los primeros síntomas del Parkinson, ¿no? O sea, realmente es una terrible enfermedad. Les habla el doctor Ángel Gávez, soy el director del Wellness Team de VidaFi. Mi especialización es la nutrición clínica, la geriatría, gerontología con doble posgrado, uno en la Universidad de Montreal, en Canadá. Igualmente, practico lo que se llama medicina funcional, medicina holística o medicina integrativa. Eh, Hoy día lo que más hago es la investigación y las conferencias en base a medicina preventiva y a salud en general. Y esta información no pretende en ningún momento sustituir el consejo médico profesional. La idea es que vamos a dar un tema que es de carácter preventivo, es medicina preventiva y se basa en educación. Vamos a dar este tipo de webinar con la idea de que se prevengan enfermedades y si usted ya tiene algún tipo de problema de salud, pues vamos a tratar de controlarlo desde el punto de vista pues de prevención, ¿no? Pues bien, eh, vamos a ver los objetivos de esta presentación. Primero, conocer de manera general la enfermedad de Parkinson, darse cuenta de algo interesante. ¿Qué tiene que ver la salud intestinal con un problema neurológico? Cómo reconocer la función de la microbiota intestinal
y la salud del sistema nervioso y comprender cómo nos beneficiaría el consumo de fibra prebiótica, de bacterias probióticas y de formulaciones simbióticas en este tipo de problemas. Pues bien, vamos a hablar primero así en general. Se trata de una enfermedad de las neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa. El término abarca una serie de padecimientos que atacan a las neuronas. Y más o menos para que tengan una idea, el cerebro humano tiene entre 80 y 100 mil millones de neuronas. O sea, fíjense la cantidad de células neuronales que tenemos. Y las personas tenemos un segundo cerebro que también tiene neuronas. Tienen 100 millones de neuronas, que es el intestino. O sea que no solamente, si vamos al caso, tenemos un solo cerebro, el que conocemos allá en la cabeza, sino también hay otro cerebro que también tiene neuronas que está en el intestino. Pues bien, esas enfermedades neurodegenerativas, las más comunes son la enfermedad de Alzheimer, está la enfermedad de Parkinson, que es el tema del día de hoy, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades neuromusculares, y van a ver que muy buena parte de lo que vamos a comentar el día de hoy tienen que ver un poco con cada una de ellas, pero vamos a referirnos específicamente a Parkinson. La causa de estas enfermedades no se conoce en la mayoría de los casos. Se cree que puede estar correlacionado con algún tipo de tóxico y de hecho se ha encontrado alfa-sinucleína, un tipo de tóxico en la enfermedad de Parkinson, es como un pegamento que se adosa a las células nerviosas. Lo mismo ocurre en la enfermedad de Alzheimer, hay un beta-amiloide. Y en la enfermedad de Hodgkin, la corea de Hodgkin, hay la huntingtina. O sea, realmente siempre hay un tóxico, siempre hay una sustancia que se pega a las neuronas y evita la transmisión nerviosa. Y el estrés oxidativo siempre está correlacionado con la aparición de estos componentes. O sea que ya tenemos un actor principal por allí, que es el estrés oxidativo, que causa de alguna manera la liberación de este tipo de amiloide o de sinucleína que va a dañar nuestra célula nerviosa. Otras posibles causas es pues los tóxicos medioambientales, igualmente los virus, las bacterias, hay algo que se llama priones, hay alteración del sistema inmunológico, la mutación genética solamente ocurre en un 5%, puede haber alteración de la microbiota intestinal, es más común en hombres que en mujeres y es más común luego de los 40 años. Por eso se confunde con demencia senil. Pues bien, el mal de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que ataca el movimiento. Esos síntomas comienzan de manera gradual, a veces con un pequeño temblor apenas perceptible en una mano, en un dedo, que empieza a temblar solo sin que tú lo estés moviendo. Esos temblores pueden ir avanzando a tal punto que pueden causar pues la sintomatología del Parkinson y en algunos casos pueden causar hasta rigidez y disminución del movimiento. Ahora bien, ¿qué cambios hay a nivel cerebral? Hay presencia de algo que se llama cuerpos de Lewy. Se llama así porque el descubridor se llamó Lewy. El hecho es que son aglomeraciones de proteínas específicas en esas neuronas. Y la más común de esas proteínas, de esos cuerpos de Lewis, que ocurre en el Parkinson es la alfa-sinucleína. Entonces, ya sabemos que hay demencia de cuerpos de Lewy y que causa deterioro cognitivo, que puede ser pues causal del Parkinson, igual que de los rasgos psicóticos de algunos padecimientos, con problemas de sueño, problemas conductuales, y lo que no está muy claro es por qué ocurren estos cambios, ¿no? Puede haber complicaciones en la enfermedad, por ejemplo, dificultad para pensar, problemas cognitivos, puede haber cierto grado de demencia, depresión, problemas emocionales, miedos, ansiedades, pérdidas de motivación que inducen a la persona posiblemente al suicidio, como lo que vimos en el caso del actor Robin Williams. O sea, es algo que tal vez no depende del mismo, es la misma enfermedad que induce a la persona a esos estados ya pues demasiado alejados pues de nuestra realidad como tal, ¿no? Hay problemas para tragar, para deglutir,
para masticar, para comer, aparecen problemas para dormir, trastornos de sueño, problemas de incontinencia urinaria, o sea, problemas con la vejiga urinaria, puede haber hasta estreñimiento, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente es lo clásico que el temblor, sino que también padecen de una cantidad de sintomatología. Puede haber cambio de presión arterial cuando pasan de estar sentado a estar de pie, con disminución del olfato, cansancio, dolor, hasta disfunción sexual, ¿no? Realmente, pues, una enfermedad bastante terrible que ataca, pues, a todo el organismo, ¿no? El diagnóstico, pues, no existe un examen específico como tal para diagnosticar el Parkinson. Un neurólogo regularmente diagnosticará la enfermedad según antecedentes médicos, algunos análisis y signos, una exploración física y neurológica, pero nada específico le dice que es un Parkinson. Puede haber prueba por imágenes y esas pruebas ayudan a descartar otro tipo de enfermedad y por descarte es que puede pensar que se trata de un Parkinson. De hecho, en muchos casos, el médico prescribe carbidopa, levodopa, y si el paciente responde, pues era un Parkinson. Fíjense que no es algo así como muy científico que se diga, pero es que tampoco se sabe cómo diagnosticarlo. La única manera ya es cuando la persona muere y se le hace una autopsia y se puede ver en el cerebro la presencia de estos cuerpos de Lewy. Entonces, con anatomía patológica que se diagnostica realmente la enfermedad. Entonces, lo más sencillo, pues vamos a darle, según los síntomas que tiene, vamos a darle el medicamento. Si responde al medicamento, pues es un Parkinson, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención desde el punto de vista de medicina tradicional? Como se desconoce la causa, entonces la manera de prevenirla es un misterio, no sabemos realmente. Pero la investigación ha demostrado que el realizar ejercicio aeróbico regular, pero con una intensidad más o menos elevada, reduce el riesgo de enfermedad de Parkinson. También se ha demostrado que las personas que consumen cafeína contraen la enfermedad de Parkinson con menos frecuencia que las que no consumen. Se pareciera que el consumo de café en este caso como que disminuye la frecuencia, ¿no? Igualmente el té verde está relacionado con un riesgo menor de tener enfermedad de Parkinson. Eso es otro aspecto positivo, ¿no? Pues bien, ¿cuál es el tratamiento tradicional? El tratamiento tradicional se basa en ejercicio, como le acabo de decir, cambio de estilo de vida. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, pues le agradezco al micrófono ponerlo en mute porque se oye una persona allí o un niño también, ¿no? Y perturba a los demás. Eh, bueno, igualmente hay foniatría, son foniatras, son especialistas para ayudar a la persona a hablar. El uso de la carbidopa, levodopa, que son medicamentos, es lo ideal, pero no va a ir hacia el problema como tal y hay que ver la causa-efecto, o sea, el beneficio que pueda tener contra los efectos secundarios. Hay otro tipo de medicamentos, unos cuantos medicamentos que se están utilizando, ¿no? Ahora bien, eso no es todo, ¿no? Hay mucho más por conocer, hasta ahí es la medicina ya tradicional, lo que se conoce pues en un sentido amplio, pero atravesando las puertas de la ciencia y viendo algunas novedades de la ciencia, nos damos cuenta que hay otras cosas por allí, ¿no? Y es que la enfermedad de Parkinson también tiene que ver con el tracto gastrointestinal. Hay una investigación donde los investigadores inyectaron esta proteína alfa-sinucleína, la que yo les dije que se pegaba en las terminaciones nerviosas, la inyectaron en el intestino de ratoncitos sanos y luego rastrearon la trayectoria de esa proteína. Un mes después apareció en el bulbo raquídeo, estamos hablando que ya está en el cerebro, en un periodo de un mes. En un periodo de 3 meses ya se trasladó a la amígdala cerebral y el mesencéfalo, estamos hablando ya del centro del cerebro. Y en un periodo de 7 a 10 meses ya estaba en más regiones del cerebro. Entonces, los investigadores demostraron pues que realmente hay una conexión entre el intestino-cerebro. ¿Cómo es posible que una sustancia que inyectaron en la parte del intestino
llegue al cerebro y penetre la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro, ¿no? Igualmente, los investigadores inyectaron proteínas de este tipo en el intestino en unos ratoncitos donde habían seccionado un nervio que se llama el nervio vago, que es el que conecta el intestino-cerebro. Y después de 7 meses no hubo señales de ningún tipo de problema a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que la comunicación intestino-cerebro se da por el nervio vago y por ahí, por el nervio vago, es que pueden viajar estas proteínas tóxicas del intestino al cerebro. Empezó entonces una investigación y los científicos ya han demostrado que tóxicos a nivel intestinal pueden ser los responsables en parte, pues en una parte pues, bastante interesante de los problemas a nivel cerebral. De hecho, aquí hay el estudio que les acabo de nombrar, es la propagación patológica de la alfa-sinucleína del intestino al cerebro en modelos de mal de Parkinson. Si alguna persona pues requiere del estudio y verlo a mayor profundidad, pues este webinar está siendo grabado y lo puede ver de nuevo y ir hacia el estudio y revisarlo. Ahora bien, ¿por qué les comento todo esto? Porque en el intestino está una comunidad de bacterias que se denomina microbiota intestinal y que tiene que ver con el sistema nervioso. Pues bien, ahí en el intestino, que como les dije es nuestro segundo cerebro, hay 500 millones de neuronas. Y en ese intestino, o sistema nervioso entérico, que también se le puede llamar, hay una cantidad de bacterias. De hecho, ¿sabías que hay una vía directa de comunicación entre nuestro cerebro y nuestro intestino? O sea, realmente sí, y ya está demostrado y es a través del nervio vago, ¿no? Y es una comunicación bidireccional, es del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, y que está influenciada por la neuroinflamación, por la neurotransmisión, por la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y hasta tiene que ver con la modulación de comportamientos como la sociabilidad y hasta la ansiedad. Por eso les he comentado en otros webinars que problemas como el autismo, por ejemplo, tienen que ver también con problemas a nivel intestinal, con la microbiota intestinal. Entonces, las bacterias intestinales juegan un papel realmente fundamental en el desarrollo neurológico de las enfermedades neurológicas. Entonces, algunos estudios muestran que hay una posible correlación entre la microbiota intestinal y las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, como puede ser el Parkinson, como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad neurológica. O sea, realmente no es que estamos supeditados a solamente al cerebro, sino que también está el intestino de por medio. O sea, esto es muy importante que lo sepamos. Y en este gráfico podemos ver lo que es a la izquierda un gráfico normal donde está el intestino, las bacterias de la microbiota intestinal, el nervio vago y el cerebro. Y en Parkinson, como lo vemos a la derecha, hay una disbiosis intestinal, es decir, una alteración de la comunidad de bacterias que habita en nuestro intestino, la cual causa primeramente problemas, disturbios intestinales con motilidad gastrointestinal alterada, o puede haber constipación, estreñimiento con aumento del dolor, y eso viaja a través del nervio vago y se refleja también en el cerebro como aumento del dolor, depresión, ansiedad, hasta cambios de conducta. O sea, realmente es muy interesante este aspecto, ¿no? ¿Y quiénes son los factores causales de la disbiosis intestinal? Pues las malas bacterias intestinales. ¿Y cuándo aumentan las malas bacterias intestinales? Cuando consumes bebidas alcohólicas, cuando estás consumiendo alimentos refinados, harinas procesadas, comida industrializada, todo eso alimenta las malas bacterias, el estrés alimenta las malas bacterias, el cigarrillo, los agrotóxicos, los metales pesados, el no ir bien al baño, las infecciones, y igualmente pues el uso de antibióticos. El uso de antibióticos y algunos medicamentos aumentan las bacterias malas a nivel intestinal y eso trae una disbiosis intestinal, una disminución de las buenas bacterias. Eso pues lo podemos ver
seguramente que te estás preguntando, bueno, ¿y cuáles son estas buenas bacterias y cuáles son las malas? Pues entre las buenas bacterias están unas que se llaman bifidobacterias, la Escherichia coli, cuando está a nivel intestinal, el lactobacillus y la familia de los lactobacilos, y entre las malas bacterias está el Campylobacter, el Enterococcus fecalis, el Clostridium difficile. O sea, fíjense que ya están bien dilucidadas, ya las conocemos bastante bien, cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que esas malas bacterias que tú mismo las estás alimentando, tal vez sin darte cuenta, liberan unos tóxicos que se llaman lipopolisacáridos, son unos metabolitos que son producidos por las malas bacterias que estamos alimentando con nuestro estilo de vida. Y entonces eso provoca a nivel intestinal lo que se llama aumento de la permeabilidad intestinal, intestino poroso o permeable, como lo ves en el gráfico que ves en la pantalla. Entonces, eso significa que se absorben esa cantidad de tóxicos, esa cantidad de sustancias que no deben pasar a tu cuerpo, a tu sangre, pasan a través del intestino. Y la conclusión de todo eso es que la microbiota intestinal está relacionada, está implicada con el neurodesarrollo como tal, con el desarrollo de autismo, se ha estudiado mucho, con Alzheimer, con Parkinson, con esquizofrenia, con aumento de las citoquinas inflamatorias y hasta con el síndrome de fatiga crónica. O sea, fíjense qué interesante que el intestino, que nosotros pues nunca se nos hubiera ocurrido pensar que el intestino tiene que ver con la conducta, con mi manera de pensar o con algún tipo de problema neurológico, pues sí lo tiene. Y esto es muy importante, ¿no? Hay medicamentos, esto también está bien interesante. La microbiota intestinal puede hasta afectar la eficacia de los medicamentos para el Parkinson. ¿Se recuerdan que les dije que el medicamento de elección es la carbidopa y la levodopa? Pues la efectividad de este medicamento puede depender de la composición de tu microbiota intestinal. De hecho, algunas personas, los microorganismos intestinales pueden metabolizar el medicamento antes de que cruce la barrera hematoencefálica, lo que causa una ineficacia del medicamento. O sea, las malas bacterias pueden hacer ineficaz el medicamento para el Parkinson. O sea, fíjense que hasta dónde llega el poder de la microbiota intestinal. Pues bien, se hizo un estudio sobre la microbiota intestinal y qué tanto puede influir sobre las emociones. Y este estudio, que salió publicado en la revista de Medicina Psicosomática en octubre del 2017, determinó que había un grupo de mujeres que tenían bacterias, bacteroidetes a nivel intestinal en su mayoría, y otro grupo tenía bacterias tipo Prebotella a nivel intestinal. Y resulta ser que se les hizo un análisis a nivel cerebral y las mujeres reaccionaban de forma diferente a los estímulos en función de las bacterias intestinales que tenían. Se le están haciendo una prueba a nivel cerebral con un electroencefalograma, unos electroditos que se ponen en el cerebro y se les hace una prueba y las mujeres del grupo bacteroidete reaccionaron de manera diferente a las mujeres del grupo Prebotella. Les recuerdo, bacteroidetes y Prebotella son bacterias intestinales, ¿no? Entonces, eso es realmente bien interesante. El intestino permeable también y su correlación con la neuroinflamación. Se demostró que las personas con Parkinson tienen una mayor expresión de una endotoxina bacteriana y eso es como consecuencia de la interrupción de la barrera intestinal. Y aparentemente hay mayores perfiles genéticos proinflamatorios en el colon en comparación con las personas que no tienen la enfermedad y que esa inflamación está impulsada por un factor que se llama TLR4, que puede estar involucrado con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, así como la neuroinflamación y la neurodegeneración. O sea, realmente sí se puede ver a nivel intestinal si hay cierta sustancia, si hay inflamación, si hay moléculas proinflamatorias, entonces podemos pensar que esto nos puede traer como consecuencia problemas a nivel cerebral. De hecho, también se correlacionó la regulación de la microbiota intestinal con problemas de déficit motores, con la neuroinflamación
en modelos, en ratoncitos con Parkinson. O sea, estamos hablando de tratar enfermedades neurológicas desde el intestino. Entonces, eso pues es un campo totalmente nuevo, ¿no? Aquí lo vemos cuando hay una neuroinflamación. Esto es un artículo del año 2019 de neuroquímica. Cuando hay una disbiosis intestinal, causa una permeabilidad aumentada del intestino y eso causa un intestino permeable con un aumento de la inflamación, con la liberación de esas moléculas proinflamatorias que van a pasar la barrera cerebral, llegan al cerebro y causan neuroinflamación. Entonces ahí sí se pone un poco complicada. Tienen un micrófono prendido. Sí, ya vino. Voy a tratar de apagar el micrófono porque se está oyendo todo acá. Y déjenme ver si yo los puedo apagar desde aquí. Pues bien, la pregunta es, ¿qué hacer? Disculpen la interrupción. Ya se apagaron los micrófonos. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos prevenir este problema de salud y cualquier otro problema a nivel neurológico? Como les digo al principio, el tema es Parkinson, pero se puede extrapolar hacia otro tipo de problema a nivel neurológico. Le estoy hablando de Parkinson, le estoy hablando de Alzheimer, le estoy hablando de esclerosis múltiple, de la Corea de Huntington, igualmente problemas a nivel de conducta, que posiblemente, pues, problemas como la ansiedad, problemas a nivel depresivo, problemas como el autismo también. O sea, vamos a pensar que podemos extrapolar lo que les estoy comentando de Parkinson el día de hoy hacia muchos otros problemas de salud. Inclusive vamos a extrapolar hacia la vida diaria. No tenemos ningún tipo de problema de salud, pero queremos fomentar nuestra buena memoria o ayudar a nuestros hijos con la memoria, con la cognición, con el aprendizaje, con que estudien y lo que estudien pues lo puedan grabar mejor, que su conducta pueda ser una conducta un poco más equilibrada, porque a veces tenemos ataques de rabietas o ataques de decaimiento emocional. Entonces la idea es, piensen que tal vez el problema no es el cerebro, es el intestino. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos revertir el problema? Y entonces ahí es donde viene la neuroalimentación. Eso me recuerda que mi tesis ya de grado, de posgrado, perdón, fue precisamente sobre este tema, la neuronutrición se llamaba. Y pues en parte lo que se llegaba a la conclusión es que existen alimentos que son saludables desde el punto de vista de salud neurológica, como pueden ser algunas grasas saludables, como la de aceite de coco, de oliva, las semillas el aceite de semillas o la semilla de aguacate, el aceite de aguacate, y las nueces o los omegas, ¿no? El omega 3 también es un aceite muy nutritivo. El consumir vegetales variados con colorido variado, eso nos asegura el consumo de antioxidantes. No olvides la fibra es muy importante para tu salud en general y toma agua. Por supuesto, la alimentación que no es saludable debemos evitarla porque causa neuroinflamación. Si queremos desinflamar nuestro cuerpo, tenemos que disminuir alimentos procesados y altamente refinados, alimentos transgénicos, alimentos que vienen con herbicida como glifosato. Eso pasa a la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Las grasas que dice que se llaman grasas trans, aceites hidrogenados, normalmente son aceites vegetales. Evite el azúcar, los azúcares refinados, porque causan resistencia a la insulina. Evite el jarabe de maíz de alta fructosa y no se excede en el consumo de grasas animales y evite las carnes quemadas porque tienen aminas heterocíclicas que causan problemas de salud. Elimina la comida poco nutritiva, el alcohol, por ejemplo, es un veneno, las frituras igual, las gaseosas contienen ácido fosfórico, cuando vaya a comer carne o mariscos o queso con moderación, los lácteos ultra pasteurizados tienen colesterol oxidado que tapa tus arterias, el gluten, la caseína, si hay sospecha de colon permeable los tenemos que evitar, igualmente los edulcorantes artificiales.
sea, son parte de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que movernos, el ejercicio ayuda no solamente a los huesos, a los músculos, sino también al cerebro. Hay investigaciones que han demostrado el aumento de las endorfinas, de la sensación de bienestar, de la autoconfianza, de la autoestima, la disminución del estrés, donde también impulsa la creatividad y potencializa las habilidades cognitivas. Más ejercicio es más beneficio. De hecho, se ha hablado sobre los efectos de hacer ejercicios tipo estas caminadoras sobre pacientes con Parkinson en etapas iniciales. Igualmente, pues, en personas pues, con algún tipo de enfermedad neurológica. Tenemos que tomar en consideración que hay tóxicos medioambientales en el aire, en los plásticos que consumimos, alimentos, en los champús que nos ponemos, en las amalgamas que tenemos en la boca. El agua puede contener cantidades de químicos, los mariscos igualmente, los cosméticos que utilizamos, los agroquímicos, contienen una cantidad de tóxicos y los estamos ingiriendo diariamente. Las personas expuestas a estos productos químicos tienen un riesgo de casi 250 veces más de desarrollar enfermedad de Parkinson que el resto de la población. Y esto salió en un journal de epidemiología europea. O sea, hay metales pesados en las aguas, en el mar, por ejemplo, y es consumido por peces y lo concentran los peces más grandes como el salmón o el atún. El cocinar en cazuelas o sartenes fabricadas con metales pesados como tóxicos, como el teflón también, los pesticidas en los alimentos, en el ambiente, el agua del grifo. En algunos sitios de Estados Unidos todavía hay grifos de plomo y eso pasa también a tu cuerpo, o de aluminio o de algún otro tipo de metal pesado. Igualmente, pues algunos medicamentos, la contaminación del aire. O sea, estamos rodeados realmente de una cantidad de químicos, ¿no? Las personas con predisposición genética a la enfermedad de Parkinson pueden verse más afectadas por la exposición a pesticidas, incluso a niveles muy bajos. O sea, quizás tú tienes una genética allí de un poquito, un 5% de desarrollar Parkinson, pero si tú estás expuesto a pesticidas, a insecticidas y este tipo de agroquímicos, tu riesgo aumenta de que se exprese ese gen. Entonces dice, oye, pero ¿por qué precisamente se me prendió a mí el gen? Porque es que tienes un riesgo, o sea, el riesgo genético más el riesgo del tóxico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que limpiar nuestro cuerpo, tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo, tenemos que apoyar a la microbiota intestinal, a la buena microbiota intestinal. Tenemos que reparar el intestino de esos agujeros causados por las malas bacterias. Entonces, ahí es donde entra estos productos que se llaman alimentos prebióticos. Los alimentos prebióticos son alimentos ricos en fibra, pero fibra dietética, fibra particular. La avena, por ejemplo, lo contiene algunos vegetales, la fruta, el ajo, los espárragos, la cachofa, y lo tenemos también concentrado en productos como Symbiofy y VidaFi Herbal and Fiber. Estos dos productos son suplementos nutricionales que te aportan prebióticos, fibra prebiótica. Muy, pero muy importante. La fórmula fibra de Herbal and Fiber es desintoxicante. Contiene glucomanano, goma guar, salvado de arroz, linaza, fibra de manzana, fibra de nopal, fibra de achicoria, que va a ayudar porque tiene efecto prebiótico. Nutre al intestino, nutre a tu microbiota intestinal, limpia tu intestino, ayuda a detoxificar tu intestino, te ayuda a controlar los niveles de azúcar, a controlar el peso corporal, a controlar el apetito. Y si vamos al caso, tiene muchísimas otras funciones al nutrir a las buenas bacterias intestinales. Por eso se llama fibra prebiótica. Ya tú lo vas a ver. Y la fórmula fibra desintoxicante de Symbiofy, que está constituida por inulina, goma guar, salvado de arroz, fibra de avena, fruto de ciruela, linaza, fibra de manzana, de nopal y achicoria, tiene la misma función que te acabo de decir, un efecto prebiótico, detoxificante intestinal, nutre el colon, nutre la microbiota mientras te va limpiando, ¿sí? Y nutre las buenas bacterias intestinales. Entonces, si tú le das comida
de la que le gustan las bacterias intestinales buenas, ellas se desarrollan e impiden que las malas bacterias tomen el intestino. Entonces tenemos que reequilibrar a nuestro intestino. Eso es fundamental. Si queremos salud mental, salud a nivel neurológico, tenemos que comenzar por nuestro intestino. Entonces, supongamos que tú te tomas Symbiofy o Herbal Fiber. Entonces, las buenas bacterias digieren esa fibra. Esa buena fibra que tú le estás dando con estos dos productos, Symbiofy o Herbal Fiber, esas buenas bacterias la digieren. Y ellas producen ácidos grasos de cadena corta, AGCC. Es un metabolito producido por las buenas bacterias cuando consumen la fibra correcta de Symbiofy y Herbal Fiber. Pues, ¿quiénes son esos ácidos grasos de cadena corta? El butirato, el acetato y el propionato, que se absorben en tu cuerpo y suprimen células cancerígenas o células promotoras de cáncer, fortalecen a tu sistema inmunológico, ayudan a los tejidos de tu cuerpo, van al hígado y ayudan a controlar colesterol, el azúcar, ayudan con tu metabolismo, producen una mucina que ayuda a proteger el intestino, le dan energía al intestino y ayudan a equilibrar el pH intestinal para que no crezcan malas bacterias. Fíjate todo lo que hacen esas buenas bacterias cuando tú le das la fibra prebiótica adecuada. De hecho, esa fibra prebiótica adecuada que nutre a esa microbiota intestinal ayuda a equilibrar el azúcar en sangre, a prevenir la obesidad y el cáncer, a reducir el colesterol, refuerza la barrera intestinal contra intrusos, mejora el movimiento intestinal, ayuda a tu sistema inmunológico a luchar contra malas bacterias. Y aparte de eso, mientras más fibra tú consumas, mucho mejor porque más ácidos grasos de cadena corta vas a producir y más salud vas a darle a esas bacterias intestinales. De hecho, es que aquí eso está estudiado. Es que de verdad hay estudios que demuestran que esta microbiota intestinal puede ayudar a personas con Parkinson, pues sí. Ahí están hablando sobre el microbioma intestinal en las primeras etapas del Parkinson y su relación con la parte motora. Es una revista de salud que se llama Plus One. Igualmente, el efecto beneficioso de los probióticos en Parkinson, un estudio que salió en Fronteras de Inmunología. Y si vemos a la derecha, la progresión del Parkinson está asociada con la disbiosis intestinal. Y esto fue un estudio de seguimiento de 2 años. O sea, realmente pues ya está muy, muy demostrado, ¿no? Pues y si queremos el poder de la microbiota intestinal saludable completo, pues tenemos el primer producto simbiótico. Un producto simbiótico es Symbiofy. Un producto simbiótico se llama así porque tiene tanto fibra prebiótica como buenas bacterias probióticas. Y fíjense que Symbiofy contiene precisamente lactobacilos y bifidobacterias. O sea, precisamente las bacterias buenas que necesitamos. Entonces vamos a darle a nuestro organismo las bacterias buenas que necesita para lograr el reequilibrio de esa microbiota intestinal. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo tengo que tomar? Si es la primera vez, tómate un sobre diario por 3 meses como un detox, pero puedes usarlo a diario si así lo deseas. Realmente yo lo aconsejaría toda la vida. Estos productos, ninguno de los dos es un laxante, no es un producto irritante intestinal, no son productos que vayan en contra de tu salud de alguna manera, no son medicamentos, son productos en base a fibra, en base a nutrientes y en base a microorganismos como son las bacterias intestinales buenas